Bienvenidos, sergistas, a un nuevo episodio de La Sergio Informa. El día de hoy estamos con el señor Marcos Pequel, director de las comunidades judías en Colombia. Bienvenido, señor Marcos. Muchísimas gracias, Sara, por la invitación. Un gusto estar acá. Señor Marcos, la primera pregunta para abordar el tema del antisemitismo es, ¿usted cree que la pandemia avivó el tema del antisemitismo? ¿Y cuáles son esas posibles razones de que hoy el antisemitismo esté en auge? Sí, la pandemia, como grandes crisis mundiales, avivó el tema del antisemitismo. Es clarísimo que volvieron a surgir las teorías conspiratorias. No es algo que lo estoy sacando de redes sociales, sino es demostrado con hechos, con cifras. ¿Qué significa? Las grandes crisis siempre fueron una buena excusa para fortalecer el discurso de odio y el antisemitismo, y así ha sido en la historia. La pandemia fue una crisis global y surgieron teorías conspiratorias acusando a los judíos de haberse inventado el virus, acusando a los judíos de enriquecerse con las vacunas, acusando a los judíos de aprovecharse de la pandemia para enriquecerse y para promover sus intereses. Es fácilmente encontrable. Ese es un antisemitismo que surge principalmente de círculos de la derecha, círculos que normalmente han sido antisemitas, que de pronto estaban en el closet y esperan situaciones como estas de crisis para volver a, a relanzar su discurso de odio. Las crisis en la historia han sido similarmente fuentes de antisemitismo clarísimo. Esos ataques de los antisemitismo, sí, en los últimos años ha ido creciendo, como la masacre a la sinagoga de Nueva York, que fue incluso transmitida por Facebook, y además constantemente se está registrando ese tipo de ataques a las comunidades ortodoxas judías de los barrios de esta ciudad. ¿Por qué atentan más contra los ortodoxos o es por igual a quienes son judíos pero no ortodoxos? No, realmente no atentan solo contra ortodoxos. La masacre en la sinagoga de Pittsburgh, hace 3 años, fue contra una sinagoga reformista, o sea, una sinagoga no ortodoxa. Recuerde que el judaísmo tiene muchísimas corrientes, desde los reformistas judíos laicos hasta los judíos más ortodoxos. Eh, los ataques en París, por ejemplo, contra el Hipermarché, los ataques en Bélgica contra el Museo Judío, en Copenhague contra una sinagoga, en la sinagoga de Halle en Alemania, son comunidades que no necesariamente son ortodoxas. Aquí no hay ninguna discriminación. Judío es judío y cualquier judío es blanco de estos grupos antisemitas. Es obvio que en el tema de los ortodoxos puede ser un poco más visible por la vestimenta que tienen, y cuando hay un ataque contra un ortodoxo, pues es entendido por mucha gente porque pueden entender que él es un judío, pueden saberlo de antemano, mientras que un judío de la sinagoga de Pittsburgh, caminando por la calle de Pittsburgh, usted no puede saber que él era judío. Perfecto. En una columna del Tiempo, usted señala que el viejo antisemitismo y el nuevo se están uniendo en estos tiempos. ¿Qué significa eso? Mira, el antisemitismo ha evolucionado eh, de un antisemitismo religioso eminentemente que surge tras la cristianización del Imperio Romano, los primeros concilios de la Iglesia ya romana. Hubo concilios anteriores, el concilio de Nicea, el concilio de Elvira, ya comienzan a marginar a los judíos por una razón, porque los judíos mantuvieron su fe y no aceptaron el cristianismo. El mismo Agustín de Hipona, en sus obras, y Santo Tomás, Tomás de Aquino, también se refieren al tema judío de manera que genera sentimientos contra los judíos. Pero ese antisemitismo religioso se transformó en un antisemitismo contra el colectivo judío, porque los judíos mantienen distintas líneas religiosas y el colectivo judío, lo que es el pueblo judío, empezó a ser blanco de ataques antisemitas a través de la historia posteriores a ese antisemitismo religioso. Y así podemos explicar nosotros por qué, por ejemplo, durante el Holocausto, el Partido Nacional Socialista definió judío para efectos de exterminio aquella persona que tuviera un abuelo judío.
Y así fueron sacadas personas de los conventos, monjas católicas, sacadas de los conventos porque tenían abuelo judío y enviados a las cámaras de gas. Ese sentimiento contra el colectivo judío se refleja también en las teorías conspiratorias como los protocolos de los sabios de Sion, que es el panfleto antisemita que surgió en algún momento en la Rusia zarista aparentemente. No hablaba de los judíos como religión, sino como un colectivo que quería dominar el mundo, de un colectivo de banqueros, de comunistas, de todo lo que quiera, que querían dominar el mundo. Ahí ya el elemento religioso no es el elemento central. Y luego viene el antisemitismo nacional, el que tiene que ver con Israel. Entonces ya los ataques contra el Estado de Israel, no las críticas que se le hacen a Israel, que son válidas como a cualquier otro Estado, sino la negación del derecho de Israel a existir como un Estado independiente, la negación del pueblo judío a su autodeterminación nacional como cualquier otro pueblo, constituye una mutación del antisemitismo que lleva a que, por ejemplo, Sara, en las conferencias de Durban en el año 2001 en Sudáfrica, la conferencia de las Naciones Unidas contra el Racismo, se haya convertido en el mayor festival antisemita después de que se apagaron las cámaras de gas en el 45. Y ahí los ataques contra Israel permearon a ataques contra los judíos. Las organizaciones judías que estaban en Durban, muchas les tocó irse de ahí para asegurar la seguridad y la integridad de sus representantes. Ese festival antisemita derivó en políticas claramente discriminatorias de los judíos y discriminatorias del Estado de Israel, como el movimiento del boicot a Israel. Eso es cuando digo que el viejo antisemitismo y el nuevo se juntan.